Tremendo, sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Qué placer tenerlos aquí hoy. Amén, tremendo. Saludarle al que tenés atrás tuyo, decirle qué lindo que estés atrás mío cuidándome la espalda, decirle. Ahora sí me siento seguro, decirle. Y a los que están en transmisión también, qué bueno tenerlos ahí, estén conectados. Creo que Dios tiene una palabra para nosotros. Amén. Tremendo. Solo una pregunta, porque sé que este es el grupo que estuvo de servicio la semana pasada. ¿Alguien que no sepa qué es el módulo 2? Levánteme la mano, no tengo idea qué es lo que están hablando ya. Bien. El resto parece que ¿saben? Bien, tenemos el módulo 1, que es un valor de 2.000 pesos con los cuales nos comprometimos. Ya vamos por el mes 20. Ahora en agosto sería la cuota 21 para pagar los terrenos que ya se compraron en la zona de Riachuelo, ahí a 100 metros de la ruta, y vamos por un cuarto lote. Y también ya, como les había explicado la semana pasada, estamos en tratativa y conversaciones con la gente que va a hacer todo el desarrollo inmobiliario ahí, para que dejen condiciones, cosa de aquí a 3 meses empezar a poner las bases, ver ya todo el proyecto de construcción de la casa de encuentro. Amén. Bien, pensé que se iba a poner contento, pero bueno, no importa, si no le interesa. Bien, el módulo 2 consiste también en una ofrenda que de corazón vamos a darle al Señor. El monto es de 5.000 pesos, que es para la compra de esta casa, ¿sí? Pusimos un monto razonable, usted sabe, varias veces lo dijimos, estamos orando por eso, para que Dios provea. Este lugar cuesta $525.000. ¿Usted sabe cuánto es eso? Mucho. Pero nuestro Dios es más grande que eso. Así que nosotros pondremos los 5 panes y los 2 peces y Dios hará el resto. Amén. Así que todos aquellos que quieran ser parte, acérquese a su líder, pregunte cómo es, cómo es la modalidad y sea parte de esto, que creemos que este sueño se va a cumplir y vamos a poder comprar este lugar. Este lugar ahora mismo lo estamos alquilando, así que creemos que Dios nos lo va a dar. Amén. Tremendo lo que Dios viene hablándonos en casa de Dios y nos está preparando, y muchos le dijimos: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo soy tu mensajero. Pero quizá vos estás acá por primera vez y decís: ¿qué es esto? Y bueno, ayer el Señor nos hablaba que el mensaje que nosotros tenemos tiene poder. Elegido, el mensaje que tenés tiene poder. Jeremías, anote como título, el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Quiero ir un poquito más allá para ver en qué consiste la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en sus manos? Porque gracias a Dios, hoy, por medio de que muchos se esforzaron, lucharon y trabajaron, hoy podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos. A ver, levanten todos los que tienen Biblia. Levanten las Biblias. Bien, aunque sea digital en su teléfono. A ver, levante el teléfono por lo menos. ¿Tiene teléfono ahí o está contestando el WhatsApp? Bien, déjese hinchar, no conteste WhatsApp, no mire Facebook, atienda la palabra de Dios. Se abrió, ahí su teléfono es para leer la palabra de Dios. ¿Está? El resto hágalo después, en otro momento. No se distraiga, porque lo que usted tiene en su mano es poderoso, es tremendo. Yo creo que usted no se da cuenta, pero después de esta palabra vas a saber que lo que tenés en tus manos es el arma más poderosa que existe sobre toda la tierra. Amén. Jeremías 23, 28 y 29. Quiero leerle esto en la traducción, en la nueva traducción viviente. Y dice: que estos falsos profetas cuenten sus sueños. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños. Pero mis verdaderos mensajeros, yo pensé que se iba a levantar un verdadero mensajero, pero no importa. No hay ninguno, vinieron en el culto anterior. Pero mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. ¿Dónde están esos verdaderos mensajeros de Dios que van a transmitir su palabra?
Amén. Y escuche, esto es tremendo. Dice, hay diferencia entre la paja y el grano. La paja es una hoja seca, sin fruto, no tiene producto, no sirve para nada más que para quemarla y que haga humo y que te ensucie la ropa. Pero el grano es un fruto, es el producto de haber sembrado, y con eso podemos producir mucho. La palabra de Dios está diciendo, hay muchos que van a hablar, y falso profeta no está hablando de aquellos que dicen, y yo me levanto y soy y vengo y hablo de parte de Dios. No, está hablando simplemente de aquellos que dan palabras bonitas, palabras de buen ánimo, lindas frases que no vienen de Dios, que no producen nada. Quizás te pueden hacer sentir bien, puedes decir qué linda frase, poder darle un like, poder darle un corazoncito en las redes sociales, pero aquellos que transmiten la palabra de Dios, esos sí que van a producir frutos, esos sí que van a producir cambio. Y ese sos vos, esa sos vos, que has tomado la palabra y alguien tiene que decir amén. Escucha esto. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. Cuando vos transmitís, baja un poquito el retorno acá porque estoy por quedar sordo. Cuando vos transmitís la palabra de Dios, en la persona que recibe la palabra va a empezar a quemar algo, va a empezar a producir algo. Dice, no quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. Escuche, no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca, por más que las personas se vuelvan duras, se encierren. Cuando viene el verdadero mensajero que transmite la palabra de Dios con fidelidad, no habrá persona dura, no habrá corazón duro, no habrá persona cerrada, sino que la palabra de Dios se buscará camino y entrará en ella, la quemará, y podrán sentir, no arde nuestro corazón dentro de nosotros cuando me transmiten la palabra. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero alguien tiene que decir amén. Amén. Es impresionante, porque ahí está diciendo, y no estoy hablando de que Dios no te pueda hablar en sueños. Cuando habla acá es aquellos que sueñan y que con una linda palabra y con frases bonitas hechas para un tweet o para el Instagram van a cambiar algo. No cambiamos nada, no se cambia nada, son simples sueños. ¿Viste cuando vos soñaste algo? Soñaste que estabas con tu novio en París. Te despertaste, mirá por tu ventana y seguí en el barrio. Y tu vecino es muy feo. Y fue un sueño. Y vos decías, qué lindo. Yo pensé que estaba sacándome selfies en París. Y no se así. Era un sueño. Pero cuando vos hablás la palabra de Dios, va a producir fruto. Y esa es la idea de lo que Dios nos estaba hablando. De transmitir una palabra, de no transmitir un sueño, algo que una buena intención nos sirve, nos quedamos cortos, o sirve para un momento, sirve para una situación. Y muchos nos frustramos porque dijimos, vamos, quiero una palabra, y empezamos a orar y empezamos a ayunar y empezamos a buscar, a ver palabra acá, qué palabra puede ser. Y la verdad que no estábamos seguros si teníamos una palabra de parte de Dios o no. Pero ¿sabes qué? Por algo estás acá. Hay alguien que te dio una palabra a vos. O hay alguien que le dio una palabra a tu familia y vos estás como consecuencia de la palabra que le dieron a tus padres. O como en mi caso, una palabra que un día recibió mi abuelo, 3 generaciones o 2 generaciones arriba mío, que recibió una palabra. Un niño a los 12 años abandonado por sus padres, sin familia, dejado en un lugar que por misericordia de Dios le adoptó una familia cristiana y declararon palabras sobre él. Hoy yo puedo tener una familia, hoy yo puedo tener un futuro diferente, porque yo no tenía que ni haber existido. Y esa
palabra que nos salvó hace 3 generaciones atrás, hoy tiene poder y esa palabra puede salvar a alguien más. Así que no podés decir no tengo palabra, no sé qué decir. Hay una palabra que te salvó y que te cambió y esa necesita a alguien más. Nos contaban la historia de Felipe. Felipe, un hombre de Dios que hasta ese momento no había protagonizado nada, no habíamos escuchado de él. Habíamos escuchado sí de Felipe el discípulo, pero este era el evangelista. Y de repente entra en escena alguien que fue sensible a la voz de Dios. Recibió un mensaje y le dijo: quiero que te vayas a tal lugar. Y se fue ahí, a ese lugar era el desierto. Y dice: ¿qué va a haber en el desierto? En el desierto no hay nada. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, a veces parece que nuestros pasos son hacia la nada. A veces decimos: no se está produciendo, no tenemos los recursos necesarios para comprar, no tenemos los recursos necesarios para alcanzar, no tengo la capacidad. Pero Dios te está mandando a un lugar. En ese lugar Dios le dice a Felipe: acércate al carro. Y no porque era un carruaje, sino que es hablaban en mexicano. Era un auto importado, un carro, un buen carro, ¿sí? Un Mercedes-Benz polarizado, negro, como usan o esas camionetas negras como usa el presidente de Estados Unidos. Y iban ahí con su comitiva, el etíope. Entonces él se acerca en su motito 110. Padre Felipe. No, se acercó bajo la unción del Espíritu Santo, frenaron un semáforo, le golpea la ventanilla, el tipo baja, no, es electrónico, aprieta el botón, baja y le dice: ¿qué querés? Y ve ahí, ¿qué ve? ¿Qué tenía el etíope en su regazo? Tenía la revista Caras, tenía la revista Gente, tenía a De Paul y Tini, Cholulos, Condoritas. ¿Qué tenía? La palabra de Dios. Y él le empieza a hablar de parte de Dios. Y el tipo se llena. Y como: vení, sentate al lado mío. Y empiezan a ir. Y le empieza a hablar y le empieza a predicar la palabra que recibió de Felipe. Él no dijo: bueno, ahora voy a ver qué palabra me dio. No, tomó esa palabra que un día le salvó. ¿Y saben qué hizo? Este etíope se fue a su país, se fue a su continente. Y gracias a que hubo alguien que oyó la voz de Dios, todo un continente entró la palabra de Dios y transformó. Hoy ese continente está viviendo un avivamiento, uno de los avivamientos más grandes, porque hace muchos años atrás hubo alguien que dijo: quiero saber de la palabra, necesito la palabra. Lo transformó. Pero hubo un mensajero que oyó. Hubo alguien que transmitió. Por eso es que yo quiero que esta semana, no esta semana, mañana, ¿qué actividad tenemos mañana? Altar familiar. Mañana en tu altar familiar, más allá de como hacemos todos los lunes, reflexionar sobre la palabra que Dios nos dio ayer día sábado y la que te va a dar hoy. Poder reflexionar y decir: ¿qué palabra nos salvó? ¿Qué palabra? Si Dios no te dio una palabra específica para los pródigos, la lista que tenés, para las personas por las cuales estamos orando y ayunando, vamos a pensar con qué palabra Dios nos salvó. ¿Qué palabra me habló Dios a mí y me sirvió? ¿Qué palabra le sirvió a mi matrimonio para salvarnos? ¿Qué palabra fue la que nos hablaron y nos dijeron y restauramos nuestro matrimonio? Tuvimos esperanza. ¿Qué palabra nos tomamos para creer que la vida de nuestros hijos iban a ser sostenidas, iban a ser cambiadas y transformadas? No sé, quizás tu hijo estaba en enfermedad, quizás estaba en drogas, o tus padres. Vos empezaste a venir como joven y tus padres te hacían la contra, se resistían, pero hubo una palabra que te sostuvo hasta el día de hoy. Aquí te mantuviste y hoy tus padres están siendo tocados por el poder del Espíritu Santo. Entonces vas a reflexionar y vas a decir: esta es la palabra que tengo que transmitir, y se la vas a mandar. Amén. ¿Están entendiendo? Porque esto es práctico. Estuvimos hasta ahora orando y ayunando. Ahora vamos a ser más agresivos. Vamos a ir al ataque. Amén. Pero no ponga esa cara de: vamos, ¿a quién hay que pegarle? No hay que pegar a nadie, tranquilo. Agresivo en el espíritu. Vamos a ir con la palabra, porque la palabra va a producir fruto. Cuando reciban esa palabra, no estás mandando cualquier palabra, estás mandando la palabra que te salvó. Estás mandando la palabra que te cambió. Amén. Y palabras que quizás hoy te acuerdes le dieron a tu abuelo,
Mi abuelo siempre repetía una palabra porque él, miren, muchas veces le llevamos al abuelo, muchas veces ya, se va el abuelo y estaba más cerca del arpa que la guitarra y salíamos corriendo para el cardiológico. Vamos, se va el abuelo. No se fue el abuelo, vuelve el abuelo. Pero él siempre tenía una palabra en esos momentos. Decía, esta leve y momentánea tribulación. ¿Está bien o no? Si usted tiene otra versión, su problema. Él decía, esto es pasajero. Y para nosotros no parecía pasajero, era eterno. Decía, esta leve y momentánea tribulación que estoy viviendo va a producir un eterno peso de gloria. Y hoy lo estamos viviendo en nuestras vidas. Hoy lo estoy viviendo en mi familia. Hoy lo puedo vivir en mis hijos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que proclamaba la palabra. Esto es algo momentáneo. Esto es pasajero. Vamos a vivir tiempos de gloria. Y eso es lo que estamos viviendo, iglesia. Y eso es lo que vas a vivir vos, iglesia. Alguien tiene que decir amén. Amén. Así que te voy a pedir que hagas eso. ¿Está? Mañana entonces así, esta es la palabra que nos salvó, esta es la palabra con la que nos convertimos, esta es la palabra con la que se convirtieron mis hijos, o como decía hoy la pastora, fue su hermano el que primero recibió un Nuevo Testamento y empezó a leerle, y por medio de él entró la palabra a la familia. Tenemos que buscar la manera. Por medio de este etíope entró la palabra a África, por medio tuyo puede entrar la palabra a esas vidas que necesitan ser cambiadas y transformadas. Amén. Como entendemos, y ahora vas a comprender un poquito más cuando te transmita la palabra, entendemos la seriedad y la responsabilidad que tenemos de ser los mensajeros del Señor. Queremos que una vez que enviaste el mensaje, lo reportes a tus líderes. ¿Estamos? Gustavo manda su mensajito, ya envié mi mensajito hecho con el tilde hecho. Y le mandé a fulano y a fulano. No sé cuándo tenés, 2 o 3 o 1, lo que tengas. Ya envié. Entonces vos decís, de vuelta, controlándome, que tengo que hacer sí o sí. Y esta iglesia que todo te controla. Y bueno, hermano, esta es la iglesia que tenés. ¿Qué querés? Tengo una lista de iglesias que no te van a controlar nada. ¿Está? No van a mirar ni siquiera si está tu nombre para entrar al cielo. ¿Está? Así que vos podés hacer lo que vos quieras. Si quieres, ¿vos creí? No sé por qué levantaste la mano. Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso? Te explico, porque hay algunos que no les gusta y ya no sé, yo no mando nada. Bueno, no importa si vos no mandas nada. En realidad esto es para tener un control, porque todos nosotros hemos mandado una lista y nosotros tenemos la lista. Entonces, si por esas casualidades vos entraste en el espíritu y se te borró un mensaje, se te borró un nombre y no mandaste, nosotros vamos a mirar y decir, che, faltó mandar a este, y nosotros nos vamos a hacer cargo. Y nosotros vamos a mandar el mensaje a esa persona. ¿Estamos? Los pastores o líderes de red, le vamos a mandar. ¿Por qué? Porque creemos en el poder de la palabra. Creemos que cuando lean ese mensaje algo va a empezar a arder en su corazón. Cuando lean ese mensaje, el poder de la palabra romperá ese corazón duro y lo transformará en un corazón sensible a la voz de Dios. Alguien tiene que decir amén. Amén. Así que esto no es, bueno, vemos y si hacemos, no, vamos a mandarle todos mañana un ejército mandando mensajes, esa palabra que te salvó, esa palabra que Dios te dio. Vas a ver, van a haber muchos siendo tocados por el poder del Espíritu Santo. Mateo capítulo 24, versículo 35, dice la palabra de Dios. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si hay algo que ha perdurado por el tiempo, ha transcurrido épocas, generaciones y modas, fue la palabra de Dios. Cualquier cosa puede variar, cualquier cosa puede cambiar. Podemos estar en el peor o en el mejor momento, pero la palabra de Dios se mantiene fiel, se mantiene intacta, y esa es la palabra a la cual nos sujetamos, esa es la palabra a la cual nos aferramos, y esa es la palabra que vamos a sembrar en los corazones. Amén. Por eso ponga punto número 1, la palabra no tiene tiempo.
La palabra no tiene tiempo. Casi todas las cosas en esta tierra tienen una fecha de vencimiento o una fecha de límite. Si usted compra un sándwich, tiene una fecha límite, algunos más, otros menos. Compras algo para comer, aunque te digan, estos son, ¿cómo se llama? Alimentos no perecederos. Un día te vas y te encontrás y perecieron. Ya sea que le agarró gorgojo, una rata, tu marido, no sé quién le agarró, pero no existe. Había sido que era perecedero, había sido que se funde, había sido que tiene fecha de vencimiento, hasta los equipos. O a veces sí, ¿por qué justo ahora se me viene a pasar esto y ahora se funde? ¿Por qué no anda mi auto? ¿Y de qué modelo de tu auto? De 1972. Justo ahora. ¿Y de cuándo tenés la batería? No sé de cuándo, nunca le cambié. Pero hermano, eso se termina en algún momento. Estás trabajando lo más bien y se corta y se apaga la computadora y decís, ¿qué le pasa a esta porquería? ¿De cuándo es tu computadora? No sé, del Progresar 1. Bueno, conectar, progresar, no sé, el que sea. ¿Y por qué no anda? No sé. Claro, ya no anda más, es un desastre. Tiene su fecha de vencimiento o su periodo útil. En estos días estuve arreglando el teléfono y en un momento, bueno, entran a mirar el sistema operativo y me dicen, este aparato, no estoy hablando de su marido, ¿sí? Este aparato tiene 2 años, como máximo 2 o 3 años de vida. ¿Cómo puede ser si este es un teléfono, me salió caro? No importa, porque el alma de este aparato es el sistema operativo. Y llega un momento donde el sistema operativo ya no se puede renovar y lamentablemente, por más caro que sea, hay que tirar. ¿Por qué? Porque ya no funciona, se vuelve lento. Bueno, ahora sí es como tu marido, pero no importa. Pero hay momentos que terminan, que fallan. Pero ¿saben qué? La palabra no tiene fecha de vencimiento. La palabra se la pudo dar a tu abuelo, se la pudo dar a tus padres, pero la palabra sigue vigente y está vigente para darle a tus pródigos, a tus ovejas perdidas o a esos hermanos menores que están necesitando ser salvos, ser transformados. Esa palabra los cambiará, los salvará, los transformará. Alguien tiene que recibir esta palabra. Dígame amén. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4 dice la palabra de Dios en el lenguaje actual. Antes de que todo comenzara, escuche, esto es tremendo. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Antes de que nacieras ya había una palabra para tu vida. Antes de que estés en el vientre de tu madre ya había. Es más, antes de que tu papá y tu mamá se unan ya había una palabra para ese matrimonio, para esa pareja. Antes de que tus generaciones comiencen ya había una palabra. Antes de que tu negocio comience ya había una palabra. Porque la palabra es antes que todo. Lamentablemente, por no sostenernos de la palabra, que es lo que persevera, cielo y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Como no nos sostenemos en la palabra, nosotros también perecemos. Matrimonios también perecen, negocios se cierran y ministerios llegan a su fin. ¿Por qué? Porque se olvidaron de lo único que era de antes y que permanece para siempre, que es la palabra de Dios, que no tiene tiempo. No es que la palabra que fue tomada por mi abuelo era para esa época, era para él. La palabra me dice, la Biblia me dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Yo estuve antes de que tu abuelo esté ahí recibiendo la palabra, antes de que me acepte en su corazón. Yo estuve ahí antes de que tu papá nazca. Yo estuve ahí antes de que vos nazca, Gustavo. Esa palabra te está sosteniendo. Esa palabra no tiene tiempo.
puede pasar cualquier cosa en el país, pero mi palabra se va. Alguien tiene que decir amén. Por eso es tan importante la palabra que nosotros tenemos, esa palabra que nos salvó, esa palabra que un día nos impactó, esa palabra que sin saber nosotros que era la Biblia nos transmitieron, nos hablaron, nos dijeron. Esa palabra fue la que cambió, entró, se hizo paso y lugar en todo lo que había en tu corazón. Había dureza, había pecado, había pensamientos, había ideas, había proyectos, pero la palabra se abrió paso y fue hasta lo profundo de tu ser. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 4 versículo 12 en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. No importa proyecto que tengas, no importa proyecto que tengan nuestros pródigos, no importa dónde estén ni lo duro que estén, la palabra va a penetrar de alguna manera, va a entrar. Yo no sé cómo, pero va a llegar hasta lo profundo del ser, va a quemar, va a romper y va a hacer que se vuelva a Dios. Porque sin la palabra nada se puede. Y todo es creado, decía Juan, todo es creado por la palabra. Ahora, ¿qué querés que sea formado en el corazón de la persona que Dios te dio? ¿Qué querés que se forme en el corazón de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué querés que se forme en el corazón de tus hijos? ¿Qué querés que se forme en el corazón de tus padres? ¿Qué querés que se forme en el corazón de tus hermanos? Pues empezá a darle palabra, porque la palabra se va a abrir paso y va a empezar a formar aquello para lo cual fue hecho, fue mandado. Porque dice, todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Quiere decir que cuando mi matrimonio se formó, por más que yo no tenía idea de la palabra me formó. Cuando mis hijos vinieron, por más que yo no tenía idea de la palabra los trajo acá. Me asignó a mí, me regaló a mis hijos y a mí como sus padres. Como les decía recién, lamentablemente, como no nos sostenemos de la palabra, perdemos nuestros hijos, perdemos nuestras relaciones, perdemos nuestra familia. La palabra se va a abrir paso y va a penetrar hasta lo profundo de nuestro ser. Nos contaba Miriam, que ya perdí tiempo, no sé si fue el lunes a la madrugada, el lunes a la madrugada para martes. Bueno, ellos estuvieron, como dije, el grupo 3, ellos estuvieron de servicio, estuvieron aquí predicando, estuvieron de servicio. Estar de servicio un fin de semana, al otro día casi que no te acordás ni tu nombre. Tenés que mirarte 2 veces al espejo para decir quién es esta persona que está en mí. ¡Me roban! No, sos vos en el espejo. Así termino yo, culpa de usted todos los... No me reconozco. Pero para eso le sumamos que ellos no pudieron ni verse en el espejo. Porque si usted ve la transmisión del lunes va a ver que qué desastre que están esto. Después todo el fin de semana de servicio tenían que venir, tenían turno de altar y tenían que estar orando en la mañana del lunes. Entonces, imagínese, de acá César se fue a trabajar, Miriam a sus actividades. Cuando terminaron el altar lo hicieron al estilo Espiri González. Viejo, pero quizá conozca. Entonces estuvieron ahí altar con la gente que conoce. No, lo hicieron bien, pero necesitaban descansar y querían ir a descansar. Entonces, bueno, ahí Miriam drogó a César, cosa que se duerma ya. No hizo falta. Antes de llegar a la cama ya se fue dormido. Y entonces Miriam entra a dormir, quiere dormir y empieza a escuchar llantos, gemidos. Y mira, sí, era la hija, no que estaba llorando, sino que quería dormir con ellos. Bueno, hija, no sé, pero vio que su hija no era. Y trató de dormir y seguía escuchando llantos y llantos y llantos. Entonces se levanta para decir, las personas que están pasando y durmiendo, viviendo con ellos en su casa, en la otra habitación, no eran, van despatarradas, roncando, ¿sí? Una la pata en la cara de la otra. Era una imagen indescriptible, pero no eran ellos. Entonces vuelve, pero seguía. Dice que parecía que le estaban llorando cerca de ella, pero era un llanto y un gemido tan estremecedor que también
Al cerrar sus ojos veía como unas nubes negras, un manto negro, que no sabía qué era, que no podía dormir, no lo dejó dormir hasta que se tuvo que levantar y era Dios llamándole, pero no sabía por qué, no sabía por quién. Y estaba quebrantada, orando si era alguien, si era ella, no sabía qué era lo que estaba pasando, hasta que el otro día compartiendo con la familia, compartiendo con ellos lo que le había pasado, viene la palabra, yo resumo, pero era más o menos así el concepto: Belén, 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 que una de las personas que ella tenía orando, y bueno, manda mensaje, le manda una palabra que creía que de parte de Dios, que fue directo al corazón, que se abrió camino en todo lo que esta persona tenía y llegó hasta lo profundo de su ser, que nos cuenta ella, que la persona daba testimonio que tuvo que salir de su lugar de trabajo porque empezó a llorar, porque la palabra la tocó. Era, como decía recién, un fuego que ardía en su corazón. Sale y empieza a contestarle, es la palabra justa, es lo que yo estaba necesitando. Entonces le da el pie para decirle: quiero encontrarme con vos. Bueno, hoy no puedo, mañana, bueno, sí, mañana voy. Día miércoles ya se encuentran y esta mujer no paraba de llorar. Era alguien que un día estuvo acá sirviendo al lado nuestro, trabajando al lado nuestro, y le contaba: no sabes. Y bueno, para resumirle, ella decía: estoy pasando mal, no pasa un día sin pensar en la muerte, si no será la muerte la solución, porque ya no aguanto más, ya no quiero seguir viviendo, mi vida es un desastre. Y ella le dice: mira, yo estaba sintiendo esto el lunes para martes, el martes en la madrugada, antes de que amanezca, yo estaba llorando, había alguien que gemía. Me dice: no puede ser, ese día fue un caos mi vida, que consumí tanta droga que yo sentía morir, pero no sé por qué dejé y dije: no voy a consumir. Tenía todavía droga, ya quería seguir para matarme, pero dije: no sé por qué, pero ahora entiendo. Había alguien que estaba orando, había alguien que Dios le estaba despertando para poder salvar, porque la palabra se va a buscar camino, la palabra va a buscar su lugar y va a ir hasta lo profundo, porque nos ama. Alguien tiene que decir amén. Y esa palabra penetró. Y esta mujer comenzó a dar unos primeros pasos de venir al altar, venir a orar, porque se acordaba que eso era lo que le hacía bien cuando estuvo en casa de Dios. Pero necesitamos más Miriam que puedan levantarse, que puedan percibir eso. Pero para eso tenemos que estar conectados a la palabra, porque nosotros somos simples mensajeros. Pero si el mensajero... Puede haber palabra, pero si no hay mensajero, ¿quién va a llevar la palabra? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y si hay mensajero, pero el mensajero no busca de la palabra, ¿de qué nos sirve? Porque los buenos sueños e intenciones no penetran, solo tocan, hacen con cosquillas, pero la cosquilla te pasa. Pero cuando la palabra entra a lo profundo, dice la palabra de Dios, que va hasta lo profundo de nuestro ser. Escucha esta: y examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. La palabra entra tan profundo que empieza a hacerte una radiografía, un escáner de toda tu vida. Y cuando va caminando la persona y se empieza a desviar, va a empezar un pitido diciendo hasta que hasta que te es ensordecedor, y vas a saber que le está cerrando, que el camino no es por ahí, porque la palabra te va a advertir, la palabra te va a llamar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama y está esperando que regresemos. Y esa palabra que no nos la guardamos, sino la dimos, entró y penetró y va a hacer que esos perdidos vuelvan. Van a estar tan perdidos que la alarma será tan ensordecedora que hará regresar, que le hará volver. Entenderán que están mal y vendrán a lo bueno. Entenderán que su vida no está bien y correrán hacia la palabra, donde les lleve la palabra. Y escuchamos que la palabra siempre nos lleva a Jesús. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos, la palabra siempre te lleva a Jesús, porque es Él
Y antes que todo comience era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Esa palabra que nosotros no la guardamos entra hasta lo profundo y transforma. Y yo escuchaba, y cuando Dios me daba esta palabra, podemos entender, yo por mi lado, recibiendo palabra, mi esposa, la pastora, por su lado, recibiendo palabra. Yo me acuerdo muy bien, porque la palabra no tiene tiempo. La palabra sigue su curso y se va a cumplir. Yo me acuerdo que mi abuelo, como les decía recién, muchas veces lo llevábamos. Ya se iba el abuelo, siempre era, se va el abuelo. ¿Te acordás o no? Acá está Miriam, primera generación. Yani, segunda generación. No sé quién otra más. Vero también estuvo en un tiempo. Otra generación. Martina, otra generación ahí de cuidadores del abuelo. Siempre teníamos ahí alguien, cubre franco y bueno y todo. Luisito también, otro. ¿Cuántas noches pasaste, Luisito, ahí al lado del abuelo en el hospital? Tirado en el piso. No, Luisito un soldado, no se tira. Está ahí al pie del cañón, ¿sí o no? Ah, estaba tirado. Bueno. Horacio creo que también se fue. Y bueno, y nos turnábamos para estar con el abuelo, porque a veces pasaba semanas y semanas. Y el abuelo decía, bueno, abuelo, decidiste ya, o te quedás o te vas, pero no queremos vivir en el hospital. Duro el abuelo. Pero ¿saben qué? Vos te ibas a la casa del abuelo, y el abuelo tenía un portoncito que se veía hasta el fondo de su casa. Entonces, en épocas veraniegas, vos llegabas al portón y el abuelo estaba en el fondo, sentadito en su silleta, con sus piecitos cruzados, abajo del pomelero. Yo le decía, abuelo, cuidado el pomelo, vas a romper el pomelo. Pobre el abuelo, claro, le caía en la cabeza y rompía el pomelo. No teníamos que tomar el pomelo con la cabeza dura que era el abuelo. Digo, y me iba. Y si no estaba ahí el abuelo, porque era época invernal, vos entrabas a la casa y estaba así, doblando a la izquierda, 2 pasos. Sentado en el mismo lugar, como todo abuelo. Se sienta en el mismo sillón por décadas. ¿Por qué? Porque ya tienen la forma de su nalga. Son blanditos, entonces no pueden sentarse en cualquier lugar. Ya no se sienten incómodos, entonces es el lugar del abuelo. Y te dice, a ver, correte, hijo. Y se sienta en su lugar, no le saque porque ya está la marca de él. Años hizo ese hoyito ahí. Entonces el abuelo estaba sentado ahí. ¿Saben qué había al lado? ¿Qué estaba ahí? La Biblia. Al lado tenía un anotador y había una cajita donde tenía unos caramelitos y una virome. Entonces donde tenía ahí sus cosas. No le toque porque donde él siempre estaba leyendo. Y entonces en cualquier momento él recibía algo, una palabra, o leía y algo Dios le hablaba y anotaba. Siempre. Miren, es impresionante. Pero a veces bueno, el abuelo manejaba teléfono fijo. Entonces siempre me llamaba. Y él por ahí no teníamos tiempo de hablar. Yo más o menos le comentaba la palabra, pero no tenía algo cerrado. Y bueno, al otro día él me llamaba. Yo estaba en pleno trabajo, quizás media mañana. Estaba, qué sé yo, él me llamaba 10, 10 y media, 11 de la mañana y sonaba. Y él por ahí no me quería llamar, pues se le estoy molestando. Y era verdad, pero bueno. Ya le doy un consejo. Hoy en día no llame por teléfono. No llame por teléfono. Ya no se llama más por teléfono. ¿Usted sabía eso, no? Es de mala educación llamar por teléfono. Mande un audio y un texto abajo que diga, cuando puedas lee. ¿Sí? No es... Díganme bien, cha, no me hago yo para... ¿Viste? Cuando puedas, escuchá, o si no le pones, escuchá ya, es urgente.
Listo. No me atendés. Encima se ofende después. Mande un audio. Mande un audio y ponga: por favor, es urgente, escucha ya. Es lo mismo. Escucho y te respondo igual dentro de 3 días. Si es urgente, yo voy a escuchar ya. Me sigue urgente. Escucho ya. A ver, sí, es urgente. Pum, le llamo o hacemos lo que hay que hacer, mando otro audio. Pero un consejito, ¿está? Decirle que tenía al lado, a escuchar el consejo del pastor y no me... ¿Está? Entonces el abuelo llamaba y me dice: ¿y qué tal? Todo bien, abuelo. ¿Qué tal la iglesia? Pues él era la iglesia. ¿Cómo estuvo la iglesia? Me decía: yo no conozco los nombres cuando él podía venir, porque estaba muy frágil, muy mal de su corazón. Él no podía llegar. Él por ahí al tomar diuréticos para que no retener líquido y todo eso, necesitaba ir al baño. Imagínese, del abuelo de allá hasta el baño hacía un caminito. Entonces era muy delicada. Él venía, estaba un tiempo, y ya cuando sentía que ya no daba más, venían, le buscaban y se lo llevaban. Se sentaba por allá donde hoy es la librería. Ahí estaba su sillita con sus pomponcitos, ¿eh? Y me llamaba siempre: ¿y qué tal? Justo es la palabra que yo estaba meditando, y ahí Dios nos conectaba y empezábamos a hablar. Y después ya venía la siguiente pregunta: ¿cuándo venís? Y bueno, mañana, el martes, pero todos los lunes. Mire, el abuelo se murió en el tiempo indicado, cuando nosotros maduramos. No es por sacar en cara ni nada. Yo tenía mi pastor, pero casi no por el trabajo, por las cuestiones de la iglesia, casi no nos comunicábamos. Pero si había alguien que oraba por mí, oraba por usted, porque me decía: hay gente que yo no conozco el nombre, pero me acuerdo su rostro. También me decía: hay otros que me acuerdo su rostro y me quisiera olvidar porque son muy feos. Yo decía: bueno, abuelo, ¿qué querés? Y oraba por nosotros, oraba por mí. Era alguien que nos cubría en oración siempre, pero siempre con una palabra: Dios me prometió y Dios va a cumplir. Eso es lo que pasa. La palabra de Dios no tiene tiempo. La palabra de Dios se cumple. Y ahí estaba bendiciendo mi vida, bendiciendo sus generaciones, bendiciendo sus nietos. Por eso es que nuestra familia está cimentada en la palabra. Amén. Por eso tenemos que tomar la palabra. Necesitamos esa palabra, porque la palabra nos sostiene. Cielo y tierra pasarán, podrá pasar lo que sea, pero su palabra no pasará. La palabra que te sembraron, la palabra que sembraste sobre tus hijos, va a hacerse lugar y va a llegar hasta lo profundo, y ahí va a empezar Dios a trabajar. Amén. Por eso, punto número 2, la palabra se cumple sí o sí. Isaías 55, 10 y 11. La palabra se cumple sí o sí. Así que no diga: no, esta palabra no se cumplió. No, esta palabra. No descarte las palabras que Dios te dio. No descarte las palabras que Dios te dio, porque Dios la va a cumplir. Dice Isaías 55, 10 y 11. Dios dijo: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Entonces, fíjese, ¿usted sabe cuál es el círculo del agua o no? ¿Alguien estudió ciencia natural, era? Porque yo falté ese día. Pero la lluvia viene del cielo, dice acá, ¿sí o no? Llueve. ¿La lluvia qué hace? Barro, dice, nada es en tu casa, ¿sí? Hace un charco. Claro, hace un charco, hace un río, hace una laguna, hace un charco, ¿está? Y eso después, ¿llueve siempre que llovió? Bien. Entonces sale el sol quema el agua y el agua sube, se evapora, ¿sí o no? ¿Y ese vapor a dónde va? Al cielo. Y del cielo se forman las nubes y de nuevo a todo el sistema. ¿Para qué?
para prepararse para llover. Dios no está diciendo así como cree esto, como cree la lluvia y tiene todo su proceso y baja y sí o sí alimenta. Escuchá, lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve sin antes cumplir mis órdenes. Amén. Pero tranquilo, pare. Porque ahora entendemos que cuando Dios dice esto está parafraseando, porque en realidad ¿quiénes son los labios de Dios? ¿Quiénes son los mensajeros? Nosotros. Entonces decirle a que tenía al lado, y si es tu marido, decirle: Dios va a hablar a través de esos labios hermosos. Dale María, decirle a Luis: mira. Luis, deja de sacar puchero ahí. Vamos a decirle: Dios va a hablar a través de esos labios hermosos. Los jóvenes, tranquilos, ustedes paren la mano. Decirle a tu esposa: y qué lindo, mira, Dios te dio los mejores labios para hablar, mira eso. Dale, decirle, díganse. Invítense a cenar ya de paso, bueno. Dice la palabra: lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve, escuche esto, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes. Escuche, sin antes hacer lo que yo quiero. Yo no sé si entendés, pero recién nos dice aquí la Biblia, la palabra de Dios: mi palabra tiene vida y tiene poder. Cuando vos la transmitís y la das a uno de esos pródigos, a una de esas ovejas perdidas, a uno de esos hermanos menores, mi palabra se va a hacer camino entre el pecado, entre la dureza de su corazón, entre los obstáculos, y va a ir hasta lo profundo. Le voy a hacer una radiografía, y ¿sabés qué palabra va a cumplir? La del pecado, la del mundo, la de las maldiciones que le dijeron. No, señores, va a cumplir mi palabra, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Va a cumplir lo que Dios dijo, va a cumplir lo que nosotros le dijimos, va a cumplir el mensaje que le dimos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve a Él sin antes regar y alimentar las vidas. Alguien tiene que decir amén. Por eso, si había alguien, claro, mis padres también, pero si había alguien que yo siempre le veía, por más que esté, mire, nunca iba en contra de la palabra. Hablaba la palabra, decía la palabra. Mi abuela a veces tenía que no podía ni hablar y él estaba con su palabra ahí. Cuando le llevábamos al hospital o al cardiológico, ¿saben lo primero que pedía cuando recuperaba la conciencia? ¿Dónde está mi Biblia? Después ya no tenía que ni pedir, lo primero que iba ahí. No había enfermera, enfermero, médico que no le decía, y él estaba ahí postrado. Y ahí le predicaba la palabra, le hablaba la palabra. Siempre, siempre, siempre. Esta creo que estaba en transmisión mi hermana Nancy, que ella fue la enfermera de él. Iba a poder dar fe, que diga ahí que comente. Pero siempre, escuche esto. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Sabe de qué están hablando? Del mensajero. Uno seguramente sembró la palabra, pero ahora tenemos que empezar a regar, tenemos que seguir regando. Y para que una semilla dé fruto, no podemos regar una vez y olvidarnos, tenemos que seguir. Así que acá va a haber gente insistente, acá va a haber gente agresiva con el diablo. Vamos a meterle palabra, vamos a enviarle mensaje, no sé, vamos a idearnos, pero Dios va a dar el crecimiento de esa palabra. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esa palabra dará su fruto en tu familia, en tus padres, en tus hijos, en tus hermanos, en las ovejas perdidas. La hará, porque la palabra de Dios se cumple sí o sí.
Amén. No hay quien pueda detenerla. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer en ese corazón. Va a arraigarse a ese corazón. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es plantar. Y alguien seguramente, si yo pregunto acá todos, alguien un día plantaron una semilla. Lamentablemente, hubieron mensajeros negligentes que no la regaron. Pero hoy nosotros no vamos a hacer así. Nosotros vamos a insistir y vamos a seguir plantando y vamos a seguir regando. ¿Saben por qué? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Te puedo asegurar que si vos cumplís con su palabra y seguís regando, no solamente serán bendecidos aquellos, Dios te va a recompensar seguro el trabajo que hiciste, porque ningún trabajo de Dios es en vano. Porque si vos sembraste en otros para cambio y para bendición de su vida, ¿crees que Dios no va a bendecir la tuya? ¿Crees que Dios va a bendecir al otro y va a dejarte sin bendición? Dios te bendecirá, Dios protegerá tu vida, Dios protegerá tu matrimonio, Dios protegerá tu familia, Dios protegerá tu negocio, Dios protegerá este ministerio. ¿Por qué? Porque está cimentado y tomado de la palabra. Alguien tiene que decir amén. Pero dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes labranza de Dios y edificio de Dios. Pero ¿sabes en quién Dios está trabajando según esta palabra? En nosotros, en vos, en mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos egoístas. Seamos sinceros, no nos interesa la vida de los demás. Solamente nos interesa cuando corremos riesgo nosotros, o hay, valga la redundancia, un interés en nosotros. Si es nuestro hijo, si es nuestro esposo o esposa, si tiene algo que ver con nosotros. Pero si no, bueno, se fue, que se las arregle, que vuelva. Ya le predicamos una vez, como que yo le digo a una planta, bueno, que crezca, no puedo estar regando todos los días. El que tiene planta sabe que a veces uno no tiene ganas de regar. No tiene ganas. A mí me dieron una plantita para cuidar, se murió. Sí, no, sí, yo te riego. No, que te tranquila, no, despreocupate, pero mira que mi plantita yo le quiero mucho. Sí. Pero ¿sabes qué? Dios empezó a quebrantarnos. Porque antes Miriam iba a decir, la comida, me voy, me tomo un Sertal y a la cama. No sé, me tomo un tranquilizante con tal de dejar de escuchar. Pero como hay algo que está pasando en medio nuestro, es más fácil no escuchar, es más fácil no dedicarse. Pero ¿sabes qué? Dios está trabajando en nosotros. Hoy, esta mañana, fue tal el quebrantamiento que tuvimos en el altar que podía sentir el dolor de las personas, que podía sentir que Dios estaba trabajando en mí para no ser egoísta. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, ustedes son colaboradores míos. Y vos creés que Dios, cuando ve a las personas, dicen, bueno, ellos se alejaron de mí. El Señor Jesús decía, veo las multitudes perdidas, las veo como ovejas sin pastor, las veo desamparadas. Y Jesús viene a decirnos a nosotros, los más egoístas, los más individualistas, diciéndome, ayúdenme a rescatarlos, ayúdenme. Lo único que necesito es que les siembren mi palabra, que alguien les hable de mí. Yo me encargo del resto. Yo voy a trabajar en sus corazones, yo voy a trabajar en su vida, pero ustedes insistan en dar la palabra. Pero dijimos no, que se arreglen, no quiero.
Pero gracias a Dios, Dios ha trabajado en nosotros porque somos labranza de Dios y somos edificio de Dios. Y hay muchos que dijeron: acá estoy, mi Dios, envíame a mí, yo voy a hacer el trabajo, aunque no quiera, aunque no me gusta, aunque tenga que morir, pero sé que esa muerte dará muchos frutos. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero alguien se levanta hoy y dice: yo seré ese mensajero, yo no me callaré la palabra, yo no guardaré la palabra, yo voy a transmitir la palabra, voy a plantar, voy a regar, porque sé que Dios va a trabajar en ellos y ellos obedecerán la voz de Dios. Alguien tiene que decir amén. Escucha esto. Con esto cierro. Hebreos, si pueden pasar los chicos de la música. Hebreos 11:3 dice: por la fe sabemos. Digan conmigo: por la fe. Vamos, fuerte, por la fe. Esto se trata de fe. Si no tenemos fe, eso no va a pasar. Será un simple sueño que transmití y me transformo en un falso profeta. Pero si yo creo, por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Antes de que todo comience estaba la palabra, y por la palabra fue hecho. Dice la palabra: por la fe. Solo porque ustedes están creyendo que algo poderoso va a suceder, solo porque ustedes están convencidos de que esto va a cambiar la vida de esas personas, sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos, que te vemos aquí, vemos tu familia, vemos tu cambio, vemos tu transformación. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se podía o de lo que no podía verse. ¿Qué querés que se forme en las otras vidas? Empezá a transmitir la palabra, porque hoy sabemos que todo lo que hoy es, un día no era, pero fue la palabra. La palabra se abrió paso, la palabra entró hasta lo profundo del ser y la palabra empezó a trabajar y a hacer crecer esa vida que no tuvo otra, que aunque quería ir por lo malo, aunque quería ir para el pecado, tuvo que volver a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre te llevará a Jesús, siempre te llevará a la salvación, siempre te llevará a la transformación y cambio de tu vida. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a empezar a ver en las vidas lo que no podíamos ver hasta ahora. Eso es lo que Dios está prometiendo para su iglesia. La palabra se cumplirá sí o sí. La palabra no tiene tiempo. Pero hoy el mundo está necesitando de muchos Pablos y de muchos Apolos. Aquellos que van y que riegan, aquellos que van y que plantan, aquellos que insisten. Y yo no sé si alguna vez plantaste o intentaste algo, pero hay tierras que son muy duras y ya no queremos plantar, ya no queremos trabajar, porque insistimos y se rompe la pala, se rompe la palita, se rompe el rastrillo y decimos: no, esta tierra no se puede trabajar. Pero no tuvimos paciencia, no insistimos. ¿Qué hubiese pasado con nosotros si ese mensaje no llegaba? ¿Qué hubiese pasado con mi familia si a mi abuelo no le adoptaba esa familia cristiana? ¿Qué iba a ser de su vida si no le daban esa palabra? ¿Qué iba a ser de tu vida si no aceptabas esa invitación para la cual te predicaron la palabra? Pero quizás no fue la primera vez porque eras duro, porque te cerraste y no permitiste que trabajen en vos y te fuiste.
O quizás te cambiaste de iglesia. Pero allí nuevamente Dios abriéndose paso. Porque quiero decirte, no es Pablo, no es Apolo, no es Gustavo, no es Rocío. Es Dios que se está abriendo camino con su palabra para hablarte, para trabajar en vos. Pero ¿qué hubiese hecho? Porque mi abuelo, después de recibir la palabra, un día se alejó. Se volvió a los vicios, se volvió a la música. Él era músico, andando en carnavales y fiestas. Pero había una palabra en su corazón. Había una palabra que había recibido a los 12 años con esta familia que le adoptó. Pero muchos años después, con 40 y pico de años, un pastor se le acerca, como quien supiera que en su bolsillo tenía un atado de cigarrillo. Le toca el corazón y le dice: eso te va a matar. Pero lo que está detrás de eso, que es tu corazón y la palabra que un día sembraron, te va a salvar. Y eso le quebrantó, y eso le humilló y le hizo volver al camino. Para que mi papá, con 19 años, viviendo en el mundo, viviendo su juventud, conozca por primera vez la palabra de Dios, de un padre que de joven abandonó. Pero cuando él tenía 19 años volvió y le dijo: hijo, esta es la palabra que un día sembraron en mi vida. Esto es lo que un día me salvó, porque yo tenía que vivir en la calle. Y ese joven que era mi papá se fue tímidamente, pero recibió la palabra, la tomó, y de sus 19 años nunca más se apartó, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Porque la palabra de Dios vino a rescatar, porque la palabra de Dios vino a salvar, porque la palabra de Dios vino a regar tu vida y alimentarla para hacerlas volver. Allí afuera hay muchas tierras, algunas muy duras, otras no tanto, pero hay que trabajarla con la palabra. Podremos ver a muchos volver por la palabra. El Espíritu Santo de Dios está hablando. Necesitamos Pablos y Apolos que vayan a sembrar, a plantar y a regar, porque la palabra está dispuesta, pero necesitamos esos mensajeros.